Muy bien. Continuamos. Uso de sistemas de mensajería y colas para lo que es el flujo de datos dentro de los temas de gestión de datos masivos. Soy el ingeniero Sebastián Gabriel y vamos a continuar viendo estos temas, o más bien vamos a ver el siguiente video. El día de hoy veremos unas estructuras de datos que se utilizan en todos lados. Estas dos estructuras están dentro de un montón de algoritmos y por lo mismo es muy importante conocer cómo funcionan y cómo podemos utilizarlas e implementarlas. Me refiero a las pilas y colas. Soy Chio y bienvenido a Chio Code. Si es tu primera vez por acá, soy profesor y desarrollador enfocado en backend, diseño creativo de software y sistemas distribuidos. Y en este canal subo videos sobre esos y muchos otros temas relacionados al software y la programación. Así que si te gusta lo que hago por acá, considera suscribirte. Las pilas y colas son estructuras de datos muy comunes en la programación. Cuando digo muy comunes, es muy comunes en verdad. Ahorita mismo cada proceso que está ejecutándose en tu computadora o celular o donde sea que estés viendo este video tiene una pila. Y no me refiero a una batería. Si recuerdan lo que platicamos en este video de recursividad, los procesos llevan seguimiento de las llamadas activas a funciones dentro de un stack o una pila en español. Y al igual que las pilas, las colas están por todos lados dentro del sistema operativo. Por ejemplo, a la hora de que el proceso quiera utilizar recursos del CPU, suele formarse en una cola. Y dentro de los programas que nosotros escribimos es exactamente lo mismo. Estas estructuras las vamos a encontrar en todos lados. Son súper básicas. A ver, escucho bien. Oye Chio, pero si son tan importantes, ¿por qué las vemos en el mismo video? ¿No debería haber un video de pilas y otro video de colas? ¿Miau miau? Ahí Bizcocho tiene mucha razón. Las dos son muy importantes, pero en realidad tienen mucho que ver una con la otra y se puede implementar casi igual una pila y una cola. Así que vamos a ver las dos en este video. Pero para empezar vamos con las definiciones. Las colas y las pilas son estructuras de datos lineales, es decir, así como los arreglos y las listas enlazadas, los elementos llevan cierto orden uno después del otro. De hecho, espero que ya hayan visto los videos de arreglos y listas enlazadas, sobre todo el de listas enlazadas, porque usualmente se utiliza una lista enlazada como base para implementar una pila o una cola. ¿Cómo es esto entonces? ¿Las pilas y las colas son una lista enlazada? Pues viéndolo así, sí. El detalle es el cómo se interactúa con los elementos de la lista enlazada. Eso es lo que lo convierte en una cola o en una pila. Y ahora sí, una cola es una estructura de datos lineal que almacena elementos, usualmente del mismo tipo, donde estos elementos que entran y salen de la estructura siguen FIFO. First in, first out. O sea, el primero en entrar es el primero en salir. Justamente como las colas que están a nuestro alrededor. Vas al supermercado y quieres pagar, te formas en la cola del super y donde pues el primero en formarse es el primero en ser atendido. El primer elemento en entrar a la cola es el primero en salir. Y las pilas también son estructura de datos lineales, pero la diferencia es que los elementos se insertan y eliminan siguiendo la regla LIFO, Last in, First out. Es decir, el último elemento que se inserta es el primero en salir. Y un ejemplo común de una pila es una pila de platos en un restaurante, donde el último plato que se lava, es decir, el último plato que se colocó a mero arriba de la pila, es el primero que se utiliza sacándolo de la pila. Pues sí, ¿no? No vas a sacar el plato de mero abajo, se cae todo. O sí, no. O sí, no. Entendiendo esto, podemos hablar de la implementación. Y como platicamos antes, usualmente las implementaciones de las pilas y colas se hacen con una lista enlazada.
Empecemos con las colas. Dentro de la lista enlazada, cada elemento contiene un valor y un puntero que apunta al siguiente elemento. Para esta lista convertirla en una cola, simplemente hay que insertar y extraer los elementos siguiendo la regla FIFO. Al encolar un elemento se crea un nuevo nodo y se agrega al final de la lista. Mientras que para extraer un elemento, esto se hace nada más del principio de la lista. El primer elemento de la lista es el que sale y se utiliza su valor. Nada de eliminar del final de la lista, ni de insertar en el centro, ni nada de eso. Aunque se pueda hacer dentro de una lista enlazada, si queremos que esa lista enlazada sea una cola, tenemos que seguir nuestras reglas. Vamos a ver una implementación de una cola y así como lo vimos en el video de listas enlazadas, para poder implementar la lista enlazada, definimos una clase nodo. Esta clase nodo tiene dos atributos, uno es el mismo valor que guarda ese nodo y otro es el enlace al siguiente nodo. Aparte de eso tenemos un constructor y podemos tener más métodos para setear el siguiente o hacer lo que nosotros querramos con el nodo. Esta clase podemos ponerla dentro de otra donde definiremos todo lo de la cola. Sí. Así como si fuese la clase de la lista enlazada. ¿Cuál es la diferencia entonces? Bueno, a diferencia de la lista enlazada, en nuestra clase de cola normalmente solo definimos dos métodos, uno para encolar elementos y otro para desencolarlos. Por ejemplo, esta clase cola, donde voy a tener simplemente dos atributos para llevar tracking del primer elemento y el último elemento. Dentro del método que vamos a utilizar para agregar cosas a la cola, tenemos que insertar estos elementos al final, checando primero si esta cola está vacía. Si es así, entonces tenemos que modificar el apuntador del primer elemento de la lista enlazada. Si no, entonces el último elemento de la lista enlazada vamos a enlazarlo para que su siguiente elemento sea este nuevo que estamos agregando. Y al final seteamos para que el apuntador del último elemento sea este nuevo elemento. Mientras que para el elemento de desencolar tengo que checar si está vacío. Si está vacía, pues no tengo nada que desencolar. Pero si tiene elementos, vamos a obtenerlos del primer nodo de la lista enlazada, que sería el primero que entró a la cola. Y luego tenemos que mover ese apuntador del primer nodo para que ahora apunte al que era su siguiente nodo. Si resulta ser que este siguiente nodo no era nada, porque nada más había un elemento, entonces tenemos que modificar para que los dos apuntadores, el de la cabeza y el de la cola, sean vacíos. Y esa sería una implementación completa de una cola. Simplemente hay que utilizar esos dos métodos para insertar elementos en la cola y eliminar o extraer elementos de la cola. Ahora, para la implementación de una pila, simplemente hay que cambiar el cómo insertamos y extraemos los elementos. Insertamos siempre desde el principio y eliminamos también desde el principio. Vamos a seguir utilizando la clase de lista enlazada, pero ahora ya no necesitamos tener tracking del último elemento de la lista, justamente porque solamente vamos a insertar y extraer elementos desde el principio. Así que podemos eliminar el atributo de último nodo de nuestra clase de la pila. Eso sí, el insertar o apilar elementos es casi lo mismo, se parece mucho a la cola. Si está vacía la pila, simplemente definimos ese nuevo elemento como el primer elemento de la lista enlazada. Y si no, entonces el que ya estaba como el primer elemento, vamos a enlazarlo como el siguiente de nuestro nuevo elemento, antes de ponerlo como el primer elemento de la lista enlazada. Primer elemento, nuevo elemento, el anterior, el siguiente. Espero que los gráficos ayuden un poquito. Igual, para que quede mucho más claro, podemos renombrar esto de primer elemento por cima, para que se vea como la cima de nuestra pila. Así que para agregar un nuevo elemento, si está vacío, definimos ese nuevo elemento como la cima de nuestra pila. Y listo, ya está. Si no, tenemos que entonces este nuevo elemento setear su siguiente a la cima que teníamos previamente. Y luego la cima definirla como este nuevo elemento. Y para extraer elementos de nuestra pila, simplemente obtenemos el valor de nuestra variable cima. Antes
de reasignarla a lo que era el siguiente elemento. De esta forma, al cambiar a dónde apunta la variable cima, el compilador no va a tener ninguna forma de referenciar ese primer elemento, el que acabamos de extraer, y por lo tanto lo va a borrar el garbage collector de nuestro programa. Y aquí está la clase de la pila. Si se fijan, es muy parecida a la de la cola. Simplemente es diferente en el cómo se agregan y se eliminan elementos en sus dos métodos. ¿Y para qué podemos utilizar estas estructuras? Pues para un montón de cosas. Por ejemplo, tengo un programa para procesar imágenes y lo lanzo como un servicio en Internet. Quiero atender las peticiones de mis usuarios en orden según como vayan llegando. Lo más sencillo es utilizar una cola para ir encolando estas peticiones y así las atiendo en orden. La primera que entró es la primera. Otro ejemplo, quiero invertir una frase o un párrafo. Bueno, puedo recorrer ese párrafo y letra por letra irla insertando en una pila. Al momento de ir extrayendo esos elementos o esas letras de la pila, al final voy a quedar con el mismo texto pero al revés. Y además las pilas y colas se utilizan como base de otras estructuras y en otros algoritmos de grafos, algoritmos de árboles, etcétera. Así que aunque normalmente puede ser que no hagamos implementaciones completas de esas estructuras, sí, estas clases que acabamos de hacer no creo que las vayan a hacer nunca o que las vayan a utilizar nunca. Normalmente utilizamos las pilas y colas que ya están dentro de las librerías estándares de nuestros lenguajes. Pero sí es muy importante entender cómo es que funcionan, porque al final de cuentas las vamos a utilizar. O si en algún punto necesitamos modificarlas, pues que podamos hacerlo. Y en realidad eso es todo. Si desde un principio entendemos cómo funcionan las listas enlazadas, podemos implementar una cola o una pila de forma muy sencilla. Y como les dije antes, estas estructuras, aparte de poder utilizarlas como tal para poder resolver ciertos problemas, también son la base para otros algoritmos y estructuras de datos más complejas, como por ejemplo el algoritmo BFS o búsqueda de anchura, que se utiliza para recorrer un grafo, utiliza una cola para llevar seguimiento de los nodos que hay que procesar a continuación. Y como este hay muchos otros algoritmos que igual y los vamos a ver en futuros videos, pero díganme si les interesa resolver algunos problemas ya de ejercicios que utilizan estas pilas y colas. No sé, cuéntenme qué les parece. Por lo pronto sería todo. Abajo, como siempre, les dejo referencias para que investiguen más sobre el tema. Y si el video les gustó, porfa, regálenme un like, compártanlo con sus amigos y no olviden suscribirse y darle al botón de la campanita.